Muy bien, vamos a ver el testimonio de las Escrituras y vamos a contestar algunas preguntas. ¿El canto de los salmos es ordenado? ¿El canto de los himnos no inspirados es autorizado? La cuestión si Dios requiere o no de su iglesia el canto de los salmos en el culto público puede parecer absurdo. Ahora hay pastores y estudiosos reformados opuestos a la salmodia exclusiva, que de hecho argumentan que el cántico de los salmos no es requerido. Cierto pastor argumentó que aunque la escritura requiera de los creyentes cantar alabanzas, no requiere el cántico de los salmos en el culto. Un estudioso bautista reformado dice que una vez que ni en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento directamente ordenan el cántico de los salmos para la congregación en el culto público de Dios, podemos ver que esto es más un privilegio que un deber. Los oponentes de la salmodia exclusiva argumentan que el cántico de los salmos no es ordenado porque si el cántico de himnos no inspirados no es divinamente ordenado, entonces alguien puede objetar que el contenido de alabanza es una circunstancia de culto. Argumentar que los salmos no son ordenados es un atentado frontal al principio regulador del culto. Si yo puedo demostrar por la Escritura que el cántico de himnos inspirados fue ordenado por Dios, entonces el cántico de composiciones humanas no inspiradas están automáticamente excluidas de la adoración pública. Alguien debe mostrar una prescripción divina para el uso de cánticos no inspirados en la Escritura, y eso, como veremos más adelante, es imposible. Aquellos que argumentan que el cántico de los salmos no es ordenado y por tanto es meramente una circunstancia de culto deben estar ignorando la rica evidencia escritural. El cántico de los salmos divinamente inspirados es amparado por mandamiento específico, ejemplo histórico y deducción, como dijimos anteriormente. Veremos el mandamiento específico. El libro de los Salmos tiene diversas órdenes de adorar a Jehová con el canto de los salmos. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina. Salmo 98, 4 al 6. Cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Salmo 105, 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Salmo 95, 1 al 2. Lo segundo que veremos, las salmodias son designadas por Dios para el cántico. El libro de los Salmos es claramente designado por Dios para ser cantado por la terminología musical encontrada en los títulos de los salmos y en cada parte de los propios salmos. Hay la mención de jefes de música y varios tipos de instrumentos musicales, así como con los nombres de melodías por las cuales ciertamente los salmos fueron cantados. Los salmos son constantemente denominados como cánticos, salmos, cánticos melodiosos e himnos. Además, es verdad que los salmos pueden ser leídos, entonados, orados y así sucesivamente. Ellos eran y claramente son para ser cantados por el pueblo de Dios. Lo tercero, el ejemplo histórico. Hay diversos ejemplos bíblicos históricos del uso de los salmos en el culto público registrados en la Biblia. Primera de Crónicas 16, Segunda de Crónicas 5, 13, después Segunda de Crónicas 20, 21, 29, 30, Esdras 3, 11. Son de hecho numerosas indicaciones en las Escrituras de que los salmos o sus similares eran
no solamente utilizados para el cántico levítico delante del pueblo de Dios, sino también diligentemente enseñados a las personas comunes. Lo cuarto que vemos es lo que está fijado en el canon. El hecho de que Dios colocó dentro del canon de la Escritura inspirada una colección de 150 himnos de adoración por sí mismo prueba que Dios quiere que estos himnos sean usados en la adoración pública. Bushell escribe: el Señor nos dio en las Escrituras un libro completo de salmos inspirados y entonces nos ordenó a cantar salmos. Deje de lado las cuestiones si debemos o no cantar otras canciones en el culto. ¿No es el culto de impiedad y tontería llegar delante de Dios como se hace e insistir en que no tenemos obligación de cantar los singulares salmos que Él graciosamente puso en nuestras manos? Podríamos argumentar que la inclusión de una colección de cánticos en el canon de la Escritura, sin ninguna indicación de los límites para su uso, constituye una orden divina para usar todo este libro en los servicios de culto. Si el Señor puso en nuestras manos un libro de salmos, como Él hace, y nos ordenó que cantásemos salmos, no tenemos ningún derecho, sin términos ni instrucciones adicionales, de excluir aquellos salmos que son puestos a la disposición de la Iglesia. Argumentar que el hecho de poseer un libro de cánticos inspirados en el medio del canon no es significante y no es una indicación clara de que Dios pretende usarlos en la adoración de la Iglesia sería como argumentar que la composición del canon no ofrece ninguna indicación específica de que los 66 libros son aquellos que deben ser usados como la palabra de Dios y ser leída en la adoración de la Iglesia. Lo quinto, el uso de solamente canciones inspiradas. Un examen cuidadoso de los pasajes de la Escritura que hablan sobre los cánticos usados en la adoración y de cómo esos cánticos fueron compuestos, revela que Dios solamente autoriza y acepta ser adorado con canciones divinamente inspiradas. Si cuando la Biblia habla del origen de los cánticos de adoración, retrata el texto como algo producido por inspiración divina, entonces la inspiración debe ser una norma bíblica para esta ordenanza. Hay tantos ejemplos en la Biblia que muestran la conexión entre escribir cánticos para adoración para la Iglesia y la inspiración profética, que es increíble cómo este punto ha sido tan largamente ignorado por aquellos que reivindican practicar el principio regulador del culto. Existe el ejemplo de la profetisa Miriam, que, por inspiración divina, compuso un cántico para celebrar la liberación que Dios dio a Israel de Egipto, Éxodo 15, 20 al 21. Nosotros también tenemos el cántico de Débora, la profetisa. Hay las canciones divinamente inspiradas del profeta Isaías, Isaías 5, 1, 26, 1 y muchos más. Como también la canción divinamente inspirada de María, Lucas 1, 46. Si 1 Corintios 15, 26 se refiere a cristianos componiendo canciones para el culto público, esas canciones eran, como es universalmente admitido, canciones carismáticas y por tanto producto de la inspiración directa del Espíritu Santo. Los santos del Antiguo Testamento que Dios usó para escribir el Salterio escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Note una vez más que la inspiración profética y la escritura de cánticos de adoración van de la mano. El rey David, que la Biblia llama el profeta, segunda de Crónicas 29, 25 al 30, escribió sus canciones por un don especial del Espíritu Santo. Segunda de Samuel 23, 1 al 2, Hechos 1, 16. El Nuevo Testamento repetidas veces se refiere a David como un profeta cuando cita sus cánticos. Mateo 22, 43, 44, Marcos 12, 36
Hechos 1, del 16 al 17, 2, del 29 al 31, y etc. La adoración de los músicos y cantores del templo es llamada la profecía en la Biblia, Primera de Crónicas 25, 1 al 7. Esa designación quedó aplicada al contenido de cánticos. Obviamente significa que lo que ellos cantaban era el producto de la inspiración divina. Así los músicos y cantores del templo que estaban involucrados con escribir cánticos para el culto, hicieran esto bajo la acción especial del Espíritu. Emán es llamado en la Biblia el vidente, Primera de Crónicas 25:5, un término que es sinónimo de profeta. Bushel escribe: títulos y funciones proféticas son constantemente atribuidos a los jefes de música del templo y cantores. Asaf, por ejemplo, uno de los principales músicos de David, Primera de Crónicas 6:39, 16:5, Segunda de Crónicas 5:12, encargado del servicio de cánticos, y por Salomón del servicio del templo. Es también llamado un vidente y colocado al lado de David, teniendo tanta autoridad como él en lo que dice respecto a la música en el templo. Segunda de Crónicas 29:30. Nosotros tampoco podemos perder de vista el hecho de que cerca de 12 salmos del Antiguo Testamento, el 50, 78, 83, son atribuidos a Asaf, confirmando así su papel como un escritor de cánticos de adoración inspirados. Jedutum, otro jefe de cánticos del templo, es también llamado vidente, Segunda de Crónicas 35, 15, 25, 1, y los títulos de los salmos 39, 62 y 77. El acto de escribir canciones de adoración en el Antiguo Testamento estaba tan íntimamente ligado con la inspiración profética que Segunda de Reyes 23:3 y Segunda de Crónicas 34:30 usan el término levita y profeta intercambiablemente. La adoración de Jehová es tan importante que nada, a no ser letras inspiradas por el Espíritu, son aceptables para adoración en la iglesia. James Kennedy escribe: ¿qué significa adoración? La palabra es derivada de precio. Mas ¿quién es el que conoce el valor o precio de Dios? Quien quiera preparar un manual completo y suficiente de adoración debe conocer, por un lado, todas las excelencias divinas, pues ellas deben estar divididas en proporciones y medidas suficientes, y por otro lado, la gama interna de los sentimientos humanos de devoción despertados por la contemplación de las perfecciones divinas. Mas un conocimiento tan vasto solamente es posible a alguien que haya recibido una revelación divina, y para dar expresión adecuada a ese conocimiento, inspiración divina, es un prerequisito indispensable. Dios juzgó necesario que sus adoraciones fuesen así preparadas, pues Él, de hecho, inspiró a David, a Asaf y a otros para componerlos, y Él nunca delega poder divino a menos que eso sea necesario. Dios mantuvo el manual de adoración sobre su estricto control. ¿Por qué Él debería ser indiferente en cuanto a ese asunto ahora? ¿Y por qué deberíamos ser dejados sin un libro divino para esta dispensación? Nosotros no somos merecedores de un libro perfecto tal como la iglesia del Antiguo Testamento.